¿Sabes cuál es una de las sensaciones más frustrantes del mundo? Sentir que podrías haberlo hecho mucho mejor. Pero los nervios te bloquearon. Te preparaste. Lo ensayaste. Sabías lo que tenías que hacer. Y aún así, algo dentro de ti se vino abajo justo en el momento importante. Una entrevista, un examen, una competición, hablar delante de gente, acercarte a alguien, tomar una decisión importante. Y lo peor no son los nervios. Lo peor es la sensación de derrota que viene después. Esa voz en tu cabeza diciendo, ¿por qué siempre me pasa esto? ¿Por qué otros pueden y yo no? ¿Y si simplemente no sirvo para esto? Pero aquí viene algo importante. Los nervios no te destruyen. Lo que realmente te destruye son ciertos errores mentales que convierten esos nervios normales en una caída emocional completa. Y hoy vamos a hablar de los 3 errores más comunes. Errores que probablemente estás cometiendo sin darte cuenta. Y cuando entiendes esto, cambia totalmente la manera en la que afrontas la presión. Porque la meta no es dejar de sentir nervios. La meta es que los nervios dejen de controlarte. Primer error: creer que los nervios son una señal de debilidad. El primer error mental es pensar, si estoy nervioso, significa que no estoy preparado. Y este pensamiento parece lógico, pero es completamente falso. La mayoría de personas interpretan los nervios como una señal de incapacidad, como si la ansiedad fuese una prueba de que algo va mal. Pero piensa esto: ¿por qué te pondrías nervioso por algo que no te importa? Nadie se pone realmente nervioso por algo irrelevante. Los nervios aparecen cuando algo tiene valor para ti, cuando quieres hacerlo bien, cuando quieres demostrar algo, cuando no quieres fallar, cuando sientes que ese momento importa. Porque en lugar de aceptar esa energía, luchan contra ella. Intentan eliminarla, ocultarla, controlarla desesperadamente. Quieren parecer tranquilos. Quieren sentirse seguros inmediatamente. Quieren que desaparezca cualquier sensación incómoda. Y cuanto más luchas contra los nervios, más grandes se vuelven. Con los nervios pasa exactamente igual. Cuanto más miedo tienes a sentirlos, más espacio ocupan. Y esto es importante entenderlo. Muchas veces, el problema no es la situación. El problema es la interpretación que haces de lo que sientes. Porque 2 personas pueden tener exactamente los mismos síntomas: corazón acelerado, manos sudando, respiración rápida. Pero una piensa, estoy preparado, mi cuerpo se está activando. Y la otra piensa, estoy perdiendo el control. La sensación física es casi la misma. Lo que cambia es el significado que le das. Y ese significado cambia completamente el resultado. ¿Estoy temblando? ¿Se me nota? ¿Estoy hablando raro? ¿Y si hago el ridículo? ¿Y si se dan cuenta de que estoy nervioso? Y toda esa atención deja de estar en la acción y pasa a estar en el miedo. Ya no está concentrado en comunicar. No está pensando en conectar. No está escuchando. Está atrapado dentro de su propia cabeza. Y eso consume muchísima energía mental. De hecho, muchas personas no fracasan porque no sepan hacer algo. Fracasan porque están demasiado ocupadas observándose a sí mismas mientras lo hacen. Y eso genera una especie de círculo vicioso. Sientes nervios. Te asustas por sentir nervios. Intentas controlarlos. Te tensas más. Y entonces, los nervios aumentan todavía más. Y llega un punto donde la persona ya no teme al examen, ni a la presentación, ni a la conversación. Teme a la sensación interna. Teme volver a sentirse así. Y ahí es cuando empiezas a evitar situaciones, a posponer cosas, a callarte, a hacerte pequeño. No porque no puedas, sino porque asocias esa sensación
con peligro. Y si te ha pasado esto, no significa que seas débil. No significa que no tengas confianza. No significa que haya algo roto dentro de ti. Significa que eres humano. Literalmente, tu cerebro está intentando protegerte. Porque para la mente, cualquier situación donde puedes ser juzgado, rechazado o fallar públicamente, se siente como una amenaza emocional. Por eso, el cuerpo reacciona. No porque seas incapaz, sino porque te importa. Y honestamente, casi todo el mundo pasa por esto en algún momento. Incluso personas muy exitosas sienten nervios antes de momentos importantes. Muchas de esas personas dejaron de interpretar los nervios como un enemigo y por esa misma razón terminan saliendo victoriosos. El segundo error mental es uno de los más peligrosos. Pensar que tienes que hacerlo perfecto. Y esto destruye a muchísima gente. Porque cuando tu objetivo es hacerlo perfecto, cualquier pequeño fallo se siente como una catástrofe. Te equivocas en una palabra, pierdes el hilo un segundo, notas una mirada rara y tu mente automáticamente piensa, ya la he liado. Y ahí empieza el efecto dominó. Porque el perfeccionismo no te hace rendir mejor. Te hace estar más tenso, más rígido, más pendiente de no fallar que de conectar con el momento. Y aquí hay algo que casi nadie dice. Las personas más seguras no son las que nunca fallan. Son las que saben continuar incluso después de un fallo. Eso es lo que realmente transmite confianza. Porque cuando alguien comete un error y aún así sigue adelante con calma, transmite seguridad. Pero cuando alguien entra en pánico por un pequeño fallo, transmite miedo. Y muchas veces ni siquiera es el error lo que genera el problema. Es la obsesión por corregirlo. Es ese momento en el que empiezas a pensar demasiado. Ahora tengo que compensarlo. Tengo que hacerlo perfecto el resto del tiempo. No puedo volver a equivocarme. Y en ese instante dejas de actuar de forma natural. Empiezas a actuar desde la tensión. Piensa en alguien hablando en público. Se equivoca en una frase. La mayoría de espectadores ni siquiera le da importancia. Pero la persona entra en pánico interno. Empieza a pensar, ¿se han dado cuenta? Estoy quedando fatal. Ya no puedo recuperarlo. Y entonces sí, empieza a ir peor. No por el error, sino por la reacción mental al error. Porque cuando entras en modo perfeccionismo, tu atención cambia completamente. Ya no estás presente. Ya no estás escuchando. Ya no estás conectado con lo que haces. Ahora estás dentro de tu cabeza, analizando cada gesto, cada palabra, cada reacción. Y eso consume una cantidad enorme de energía mental. Cuanto más intentabas no equivocarte, peor te salían las cosas. Y tiene sentido, porque tu cerebro funciona mucho mejor cuando está enfocado en actuar, no en vigilarse constantemente. Es como alguien que sabe conducir perfectamente, pero de repente empieza a pensar demasiado en cada movimiento. ¿Y ahora el embrague? ¿Y si lo hago mal? ¿Y si el coche se cala? Y cuanto más piensa, peor conduce. ¿Por qué? Porque la tensión interfiere con lo natural. Y eso pasa exactamente igual con los nervios. El perfeccionismo, además, tiene otra trampa muy peligrosa. Hace que nunca disfrutes nada realmente. Porque incluso cuando las cosas salen bien, tu mente encuentra algo que criticar. Sí, pero podría haberlo hecho mejor. Sí, pero hubo un momento incómodo. Sí, pero no fue perfecto. Y vivir así es agotador, porque conviertes cada experiencia en un examen. Nunca es suficiente. Nunca descansas mentalmente. Nunca te permites sentir orgullo real. Y poco a poco empiezas a asociar cualquier situación importante con presión, con miedo, con tensión. Pero aquí viene algo importante.
La perfección no conecta. La humanidad sí. Las personas no conectan contigo porque seas perfecto. Conectan contigo porque eres real. Porque te equivocas y continúas. Porque dudas y aún así hablas. Porque tiemblas y aún así actúas. Eso inspira muchísimo más que alguien aparentemente impecable. Y esto se ve clarísimo en cualquier ámbito. En una conversación, en un deporte, en redes sociales, en relaciones, en trabajo. La gente recuerda más cómo les hiciste sentir que si cometiste un pequeño error. Pero el perfeccionismo te hace creer que cada detalle define tu valor. Y eso te mete una presión imposible de sostener. Y probablemente esto venga de mucho más atrás. Quizá creciste sintiendo que equivocarte era algo vergonzoso. Que fallar significaba decepcionar. Que tenías que demostrar constantemente tu valor. Quizá recibías cariño cuando hacías las cosas bien y críticas cuando no. Y sin darte cuenta, empezaste a asociar el error con perder aceptación. Por eso, cada situación importante se siente como un examen sobre quién eres. No es solo una conversación. No es solo una presentación. Sientes que estás demostrando si vales o no. Y eso pesa muchísimo emocionalmente. Tu valor no depende de un momento. No depende de una presentación. No depende de una conversación. No depende de un resultado. Y cuando entiendes eso, aparece algo muy poderoso. La libertad de actuar sin necesitar perfección. Porque la verdadera confianza no es pensar, nunca voy a fallar. La verdadera confianza es pensar, aunque falle, voy a estar bien. Y eso cambia completamente la forma en la que afrontas la presión. Porque ya no vives cada situación como una amenaza. Ahora puedes respirar, adaptarte, improvisar, continuar. Y esa mentalidad reduce muchísimos nervios. Porque dejas de sentir que todo está en juego. El tercer error mental es el más silencioso y probablemente el más destructivo. Es convertir una mala experiencia en una definición de ti mismo. Te bloqueaste una vez y ahora piensas, soy malo bajo presión. Tuviste una mala entrevista y ahora piensas, no sirvo para esto. Te pusiste nervioso hablando con alguien y ahora piensas, no tengo confianza. ¿Ves el problema? Pasaste de describir una experiencia a describirte a ti. Y las etiquetas mentales son peligrosísimas, porque una vez que te defines de cierta manera, empiezas a comportarte como esa versión de ti mismo. Tu cerebro busca pruebas, confirma el miedo, y cada nuevo nervio parece demostrar que la etiqueta era cierta. Es una trampa mental. Y lo peor es que muchas veces ni siquiera te das cuenta de que lo estás haciendo. Porque ya no dices, hoy me sentí inseguro. Ahora dices, yo soy inseguro. Y parece una diferencia pequeña. Pero psicológicamente cambia todo. Porque una emoción es temporal. Pero una identidad se siente permanente. Y cuando conviertes algo temporal en algo permanente, empiezas a sentir que no hay salida. Es como alguien que fracasa una vez intentando emprender y automáticamente concluye, no tengo lo necesario. O alguien que tiene una mala relación y decide, nadie me va a querer de verdad. O alguien que se pone nervioso conduciendo y acaba creyendo, no sirvo para manejar situaciones difíciles. Y desde fuera, quizá parece exagerado. Pero cuando estás dentro de esa mentalidad, se siente completamente real. Porque el cerebro humano tiene una tendencia muy fuerte a generalizar el dolor. Una experiencia negativa pesa muchísimo más que 10 positivas. Y por eso, una sola humillación puede quedarse grabada durante años. Hay gente que todavía recuerda una situación vergonzosa del colegio. Una vez en la que toda la clase se rió. Una vez
en la que se quedaron en blanco. Una vez en la que sintieron que hicieron el ridículo. Y aunque hayan pasado 10 años, su cuerpo todavía reacciona como si siguieran ahí. Eso demuestra algo muy importante. El problema no siempre es el momento que viviste. A veces el problema es la historia que seguiste contándote después. Porque tu mente empieza a crear un personaje. El tímido. El que se bloquea. El inseguro. El que no sabe hablar. El que siempre falla bajo presión. Y cuanto más repites esa historia, más difícil parece salir de ella. Porque ya no estás luchando contra unos nervios. Ahora estás luchando contra una identidad completa. Y honestamente, esto cansa muchísimo. Cansa entrar a una situación pensando que ya sabes cómo va a acabar. Cansa sentir que tu pasado siempre te persigue. Cansa querer cambiar, pero sentir que hay una versión antigua de ti tirando hacia atrás constantemente. Y muchas personas viven años enteros así. No porque no puedan avanzar, sino porque están demasiado ocupadas, intentando protegerse de volver a sentirse mal. Imagina a alguien que un día se queda en blanco durante una exposición. A partir de ahí, cada vez que tiene que hablar en público, recuerda ese momento. Su cuerpo se pone en alerta. Empieza a anticipar el desastre. Y claro, vuelve a ponerse nervioso. No porque sea incapaz, sino porque su mente ya asocia esa situación con peligro. Y aquí hay algo importante. Tu mente aprende por repetición, pero también puede desaprender. Una mala experiencia no define tu futuro. De hecho, muchas personas que hoy parecen extremadamente seguras, antes se bloqueaban muchísimo. La diferencia es que dejaron de usar el pasado como identidad. Entendieron que una experiencia negativa no es una condena permanente. Y piensa esto. Si una experiencia negativa pudiera definirte para siempre, entonces nadie cambiaría nunca. El tímido seguiría siendo tímido eternamente. El inseguro seguiría inseguro toda la vida. El que falló una vez estaría condenado para siempre. Pero no funciona así. Los seres humanos cambiamos constantemente. A veces lentamente. A veces con recaídas. A veces con miedo. Pero cambiamos. Y muchas veces el cambio empieza justo en el momento en el que dejas de decir «yo soy así» y empiezas a decir «ahora mismo me pasa esto, pero puedo trabajarlo». Eso devuelve movimiento, devuelve posibilidad, devuelve esperanza. Porque quizá llevas tanto tiempo viéndote de cierta manera que olvidaste algo importante. No eres tus peores momentos. No eres aquella vez que te tembló la voz. No eres aquella entrevista que salió mal. No eres aquel rechazo. No eres aquella vez que sentiste vergüenza. Eres mucho más que un instante aislado de tu vida. Pero el miedo hace que olvidemos eso. El miedo reduce toda nuestra identidad a nuestros errores más dolorosos. Tu mente no está escrita en piedra. La confianza no aparece de golpe. Se construye. Y muchas veces empieza en algo muy pequeño. Hacer algo aún teniendo miedo.